Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la Cámara Argentina de la Construcción por la invitación y también felicitaciones por haber logrado organizar este valioso evento. Gracias en particular a Iván Sech, con quien hemos venido trabajando durante prácticamente todo este tiempo de gestión, buscando articular reglas de juego que favorezcan al desarrollo, a la recuperación del sector. Y en ese sentido consideramos que el diálogo y la agenda ha sido muy virtuoso. La charla de hoy tiene como título Situación actual y perspectivas, y me voy a referir justamente a ello. La charla va a tener dos bloques. En el primero lo que voy a hacer es un raconto de el desempeño actual de la macroeconomía argentina y la situación social, y luego me voy a referir a la continuidad del esquema de política económica que busca profundizar una normalización de la situación económica, una estabilización de la situación económica junto a una recuperación con inclusión de la economía. Voy a comenzar entonces por el desempeño actual. Hoy la economía argentina está viviendo un proceso de recuperación económica. En este sentido, los datos en cuanto a tendencias son claros. La actividad económica se ha ido recuperando. El último dato fue el estimador mensual de la actividad económica del mes de julio, que dio una variación de 0,8% positivo y una variación interanual del 11,7%. Esta recuperación se ha dado en un contexto en el cual ha habido medidas sanitarias que han tenido un impacto en las posibilidades de funcionamiento del sistema económico y que ha provocado que la recuperación sea heterogénea, en el sentido que no todos los sectores de nuestra sociedad se han beneficiado de la misma manera de la recuperación que se está viviendo. Esto lo podemos ver cuando vemos los datos del mercado de trabajo. Lo que vemos es que el sector formal está teniendo una recuperación más fuerte que la que ha vivido el sector informal. En particular, el empleo registrado ha exhibido una variación interanual positiva. El último dato del mes de julio es 2,8%, creación de 333.200 puestos de trabajo. Y en lo que va del año, la variación también es positiva. 2,3% positiva la creación de empleo registrado, son 271.500 puestos de trabajo, en particular con creación de empleo registrado en el sector privado, que muestra una variación interanual al mes de julio de 1,8%. El empleo no registrado es el que ha tenido una situación más difícil en el contexto de la segunda ola de la pandemia. En el segundo trimestre se experimentó una variación trimestral de menos 0,9%, puntos porcentuales. Y lo mismo se ha verificado en la evolución del poder adquisitivo del salario para los distintos sectores. Lo que vemos en lo que va del año es un crecimiento en términos reales del RIPTE del 2,3%, y vemos una variación interanual del índice de salarios que es muy superior para el sector registrado que para el sector no registrado. Fue 49,8% para el sector registrado y 37,4% para el sector no registrado. Lo que esto nos dice es que es un objetivo primordial del esquema de políticas públicas poder hacer que esta recuperación económica sea menos heterogénea, es decir, que sea más homogénea. Y hay medidas que hemos estado implementando recientemente y que continuaremos implementando que van en esta dirección. Dos medidas recientes que van a ayudar a que la recuperación sea más compartida son, primero, el relajamiento de las medidas sanitarias, del cual se dispuso hace 11 días, que permite que el sector servicios, que es un sector que crea empleo en los sectores menos entrenados de nuestra sociedad y en particular tiene fuerte tracción en el segmento no registrado, pueda tener una dinámica más positiva. Y junto a ello lo que fue el aumento del salario mínimo vital y móvil,
buscando que en un aumento interanual diciembre del 2020 a diciembre del 2021 del 55,3%, que también altera la estructura salarial general, porque tiene un impacto directo vía el efecto que tiene sobre el salario social complementario en la estructura salarial en el sector no registrado. Y complementario con ello, lo que se está haciendo es que parte del gasto de capital presupuestado que no había podido ser ejecutado en su plenitud, se ha ido redireccionando también a inversión en infraestructura social, como es la inversión en los barrios populares, como por ejemplo el anuncio que se hizo en el día de ayer de destinar mayores partidas presupuestarias a infraestructura, por ejemplo en clubes en barrios populares. La pregunta que sigue es ¿cómo hacer para que la economía argentina pueda transitar un sendero en el cual se van resolviendo uno a uno los problemas económicos y sociales que el país ya venía padeciendo? Recordemos que Argentina en abril del 2018 comienza una crisis macroeconómica muy profunda y a los cuales la pandemia agravó. Básicamente, ¿cómo lograr lo que nosotros llamamos tranquilizar la economía? ¿Cómo lograr tener una economía que día a día va incluyendo más sobre la base de generación de trabajo, una economía que va agregando valor a la producción y por lo tanto manifiesta un patrón de dinamismo productivo más vibrante, y una economía que es capaz de transitar un sendero de crecimiento con estabilidad y no chocarse recurrentemente contra situaciones de crisis de balanzas de pagos que tienen efectos sociales muy detrimentales. Hay básicamente tres bloques de la política pública sobre los cuales hemos venido avanzando para lograr estos objetivos de inclusión, de dinamismo y de estabilidad macroeconómica. Y a ellos me voy a referir. El primer bloque tiene que ver con la política macroeconómica. El segundo bloque tiene que ver con la política productiva, el rol que el Estado juega para tener una economía de mercado más dinámica, mejor organizada. Y el tercer bloque tiene que ver con la articulación de reglas de juego que permitan más previsibilidad en sectores clave para el desarrollo de nuestra economía y, por supuesto, más previsibilidad, y primero que todo, para nuestra gente. Vamos a comenzar por lo que consideramos condiciones necesarias a alcanzar desde el punto de vista de la política macroeconómica. Primero, ¿cuál es la gran restricción para sostener el crecimiento económico en la Argentina? La disponibilidad de divisas. Esto ha sido así por décadas en Argentina. La restricción externa es lo que ha históricamente limitado la continuidad de los procesos de crecimiento económico. Es fundamental, entonces, es una condición necesaria para sostener el crecimiento económico, que Argentina pueda transitar un crecimiento sostenido de la generación de divisas. Y ahí hay dos lugares por los cuales atacar. Uno es que crezcan las exportaciones netas de las importaciones, ya sea porque crecen las exportaciones o porque hay una menor dependencia de las importaciones. Y el otro bloque es el de las deudas en moneda extranjera, ir resolviendo las cargas de deudas insostenibles que se le habían dejado a la Argentina, producto del endeudamiento con el sector privado internacional en montos récords, en tiempos récords, y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que también fue un préstamo récord en la historia de la institución, 45.000 millones de dólares, se terminaron desembolsando de los 57.000 millones que se tomaron en la Argentina, que no se utilizaron para aumentar la capacidad productiva de la Argentina, sino que financiaron la formación de activos externos y pagos de deudas insostenibles a acreedores privados. Todo lo cual, entendiendo que menos dólares es menos crecimiento y más inflación, o que más disponibilidad de dólares, más disponibilidad de divisas es más crecimiento y más posibilidades de reducir la inflación, nos pone en una situación en la cual es absolutamente fundamental atacar todos estos problemas.
Y eso es lo que se ha venido haciendo y lo que se continuará haciendo. Lado de las exportaciones netas, se están articulando reglas de juego sobre la base del diálogo entre el sector público y el sector privado para potenciar el desarrollo de los distintos sectores con capacidad de generación de divisas en la Argentina. La semana pasada anunciamos el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para potenciar el desarrollo de la agroindustria, un sector que genera divisas, que se ha vuelto año a año más dinámico y que también tiene capacidad de generar trabajo en ciertos sectores de nuestra estructura sociodemográfica. En el año 2020 el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Economía del Conocimiento, que da previsibilidad para lo que es nuestro segundo complejo exportador en la Argentina, en términos de montos, y que también es un sector que es el sector del presente y del futuro en términos de capacidad de agregación de valor. Energía, fundamental el desarrollo energético para que la Argentina pueda darle continuidad a este proceso de recuperación económica. Se anunció hace algunas pocas semanas el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que busca potenciar el desarrollo del sector hidrocarburífero, también desde una perspectiva que vaya cuidando la sostenibilidad ambiental, algo que es fundamental para el futuro de nuestro país en un mundo en el cual va a haber precios del carbono, en un mundo en donde la contaminación va a estar siendo apropiadamente y razonablemente gravada, y se está llevando a cabo se está por lanzar una tercera ronda de licitación para el plan Gas-AR, un plan que fue muy importante para dar vuelta a la situación del declino de la producción de gas y que hoy muestra resultados positivos. Hoy la producción total de gas en el país está ya por 5% por encima de lo que era el mismo momento en el año pasado, la misma fecha en el pasado año, en un contexto internacional en el cual, como todos hemos notado, hay una crisis muy fuerte en cuanto a los niveles de producción de gas y a los precios del gas. Este plan gas que funcionó pone a la Argentina en una situación de mayor resguardo que hace que la continuidad de la recuperación económica sea posible. Les voy a estar contando sobre la base de lo que son los planes de la política fiscal, algo que con Iván Sech también hemos hablado mucho en el tema de infraestructura, que uno de los grandes proyectos y que consideramos que es tal vez el proyecto de obra pública más importante para los próximos años en la Argentina en términos de lo que nos puede dar, los proyectos de gasoductos, que tienen un gran potencial para aumentar la capacidad de transporte y por lo tanto hacer posible que se eleven los niveles de producción de gas, que la Argentina deje de importar gas en cierto periodo de tiempo y que aumente la capacidad exportadora de gas a Chile y también la capacidad de producción de energía eléctrica y por lo tanto la capacidad exportadora de energía eléctrica a Brasil. Las distintas industrias, en las últimas semanas hemos estado anunciando medidas en el frente de la política tributaria que le dan continuidad al esquema que ya se trazó desde el 10 de diciembre del 2019, en particular con los derechos de exportación, cuidando por un lado lo fiscal, pero al mismo tiempo haciendo que exportaciones incrementales en sectores como la exportación de servicios o la exportación de las terminales automotrices o de autopartes no tengan derechos de exportación sobre los incrementales con respecto a cierto umbral, que esto varía de acuerdo a cada sector. En el caso de las exportaciones de servicio, directamente se eliminaron, se redujeron a cero los derechos de exportación. Y lo mismo para otros sectores transables de la economía. Y esto tiene una contrapartida en los datos que venimos observando. En la Argentina las exportaciones vienen creciendo, y vienen creciendo de una forma significativa. Agosto muestra unas exportaciones en valor de 8.093 millones de dólares. Esto corresponde a una variación interanual del 63,3%, y esto
lo que tiene, además de bueno, es que no se concentra en un complejo en particular. Lo que hemos observado es un aumento de las exportaciones en todos los rubros, en productos primarios, en las manufacturas de origen agropecuario y también por parte de la industria, en particular en lo que es las MOA hemos observado el mayor nivel de exportaciones en un mes de agosto desde el año 2013. Y esto pone a la Argentina en una situación de mayor robustez para justamente poder sostener la política cambiaria que anunciamos el 15 de septiembre del 2020, cuando enviamos el proyecto de ley de presupuesto 2021 al Congreso, y sobre la cual nos mantendremos en el año en curso. Por otra parte, la otra cara de la moneda de generar más divisas tiene que ver, como decía, con el tema de resolver los problemas de deudas. Algo en lo cual se ha avanzado fuertemente y aún queda un camino importante por recorrer. En el año 2020 se logró reestructurar la deuda con los acreedores privados, un valor nominal de 110.000 millones de dólares, una reestructuración de deuda que en volúmenes fue histórica. Se lograron articular las condiciones, los consensos y los apoyos para una reducción en un periodo de una década de aproximadamente 35.000 millones de dólares de servicios de deuda, lo cual vino dada por una reducción de la tasa de interés promedio del 7% en dólares al 3,07% en dólares y una reducción del capital del 1,9%. Esto nos da tiempo y nos da un alivio sustancial para que la Argentina pueda transitar en estos años, en los años de nuestro gobierno, lo que nosotros llamamos una doble recuperación de una doble crisis. La recuperación de la crisis que generó el gobierno de Juntos por el Cambio y la crisis de la pandemia, buscando que la economía argentina al final de nuestro gobierno ya esté por encima en niveles de producción de lo que se exhibía a fines del año 2017, previo a la crisis macroeconómica que se experimentó durante el gobierno anterior. Y continuamos por esa senda resolviendo el resto de los temas de deuda. El otro bloque, que es un bloque absolutamente central en la política pública para la perspectiva de recuperación sostenible, es el de la política fiscal. ¿Qué política fiscal hemos planteado? Bueno, hemos planteado una política fiscal que, en primer lugar, apunta a potenciar la recuperación económica, con el Estado jugando un rol contracíclico, un rol expansivo dentro de las limitaciones de instrumentos que tiene el Estado. Y en segundo lugar, redefinir cómo se invierten los recursos con los que cuenta el Estado, no solo para potenciar la recuperación en el corto plazo, sino para hacer que en el mediano, en plazos más medianos, menos inmediatos, la Argentina pueda seguir en un sendero en el cual no volvemos a chocarnos contra los problemas en la balanza de pagos, contra crisis cambiarias, y tenemos una economía que privilegia aquello que efectivamente va agregando más valor y va generando más trabajo. Cuando hablo de las limitaciones que se enfrentan a la hora de la política pública, esto tiene que ver con que cuando asumimos este proceso de ordenar y tranquilizar a la economía argentina, el Estado estaba muy dañado. En tan solo 2 años, en la Argentina el crédito directamente se rifó y eso generó que no se contase con la capacidad para poder darle al Estado un rol, todo el rol que normalmente en una situación de pandemia países avanzados sí pudieron darle. A la situación crediticia se sumaba la debilidad de la moneda y lo que se hizo en el contexto de pandemia fue, con los instrumentos limitados que había, definir prioridades empezando por el cuidado de la salud y siguiendo por el cuidado de las capacidades productivas de nuestra economía, el saber hacer
de nuestra economía y la protección de los sectores vulnerables de nuestra economía. Y el resultado de lo que se hizo es lo que hoy permite que la Argentina se esté recuperando. Haber mantenido vivo en una situación muy difícil la mayor parte del tejido productivo de nuestra economía es lo que permite que hoy la economía pueda estar transitando el proceso de recuperación que está transitando, y al mismo tiempo que se haya logrado que en un contexto en el cual la pandemia fue muy desigualadora en todo el mundo, en la Argentina se haya podido mantener una estabilidad en la distribución de los ingresos. De hecho, el último dato de distribución de los ingresos del segundo trimestre de este año muestra que el coeficiente de Gini, que mide justamente la distribución de los ingresos, es menor que lo que fue en el segundo trimestre del año 2020, es decir, exactamente un año atrás. Y eso es resultado de las políticas públicas. Ahora, es muy importante entender que la Argentina vive una época en la cual, como siempre ocurre, sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado puede y tiene que jugar un rol que apuntale la recuperación económica, pero es fundamental que esto venga acompañado por un incremento en los niveles de inversión privada. En un contexto en el cual el Estado tiene fuertes limitaciones a la capacidad de financiamiento desde los distintos lugares de donde se construye esa capacidad, se hace aún más fundamental, siempre lo es, pero se hace aún más fundamental que sector público y sector privado vayan de la mano en poder articular condiciones que también propician el crecimiento de la inversión privada. Y eso es algo que en la Argentina está ocurriendo. La inversión privada en la Argentina está creciendo, se ha venido recuperando. Les decía entonces dos bloques, uno es la política macroeconómica, el rol que el Estado juega para ello, y el otro es la política productiva, y finalmente un tercer bloque que es la articulación de reglas de juego. Desde el punto de vista de la política macroeconómica, lo que se ha buscado es que haya una política fiscal expansiva al mismo tiempo que se va logrando una reducción del déficit fiscal que asegure que Argentina vaya dependiendo y que el sector público en particular vaya pudiendo depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Esto es importante porque en un contexto en el cual necesitamos que las exportaciones vayan creciendo, que el país vaya generando más divisas, también es importante que vayan reduciéndose las presiones que la emisión impone sobre el tipo de cambio, sobre la demanda de divisas. Y en ese sentido poder continuar con este sendero es importante para la buena salud de la economía argentina. Y desde el punto de vista del rol del Estado, si miran lo que ha sido la evolución presupuestaria, lo que se observa es un rubro en el cual hay una marcada reducción en lo que gasta el Estado, que es los pagos de deuda. Y esto es producto de la reestructuración de la deuda que se llevó a cabo en el año 2020. Y un aumento importante en rubros que consideramos centrales para resolver aquellos problemas que el mercado por sí solo jamás va a resolver y que es necesario, en los que es necesario, que el Estado juegue un rol muy activo. La ciencia y la innovación, ¿sí? Construir una sociedad que genera más conocimiento y que tiene más capacidad de aplicar ese conocimiento a la producción. La salud pública, fundamental sobre todo en el contexto de pandemia. La educación y la conectividad. Y sobre todo el gasto de capital, la inversión en infraestructura, la obra pública. Es un objetivo de nuestro gobierno que año a año la participación de la inversión de capital, la inversión en infraestructura, obra pública, vaya aumentando en relación al producto. Ya se logró en el año 2021 duplicar la partida presupuestaria en relación al producto con respecto al año 2020, ¿sí? Pasar de 1,1 del producto a 2,2 del producto, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que en el año 2021 se logre ejecutar en esos niveles la inversión en capital. Y también planeamos un incremento en cuanto a participación del producto para el año
2022, que lo hemos proyectado en 2,4% del producto. Esto para el sector de la construcción todos entendemos que es muy importante. Es muy importante el impacto que tiene de forma directa, el impacto que tiene de forma indirecta para un sector que es el principal motor del mercado interno y es un motor de la recuperación por el cual nosotros apostamos muy fuertemente y que vemos que viene transitando una recuperación que por supuesto entusiasma. Y ese es el sendero de política pública por el cual planeamos continuar. Desde la política macro, desde la política productiva y junto a ello continuar con la misma lógica de articulación de reglas de juego que se ha dado en estos 20 meses, 21 meses, casi 22. En estos casi 2 años de gobierno se aprobaron 15 leyes económicas, todas leyes que tienen un impacto significativo en construir condiciones económicas para una Argentina que tiene más capacidad de generación de trabajo, una Argentina que agrega valor y una Argentina que es más estable. Desde las leyes que propiciaron un proceso ordenado de la reestructuración de las deudas públicas en moneda extranjera, a una ley que hace que en el futuro cualquier endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional o con acreedores privados en la forma de títulos públicos en moneda extranjera deba ser aprobado por el Congreso de la Nación y así estar más inmunizados de que venga un gobierno de turno y tome una enorme cantidad de deuda y no la utilice en pos de mejorar la capacidad productiva de la Argentina, a leyes que favorecen el desarrollo del mercado de capitales, leyes que apuntalan la recuperación en el sector de la construcción, incluyendo un proyecto de ley que todavía está en el Congreso y que esperamos que prontamente pueda ser tratado también para favorecer las posibilidades de crédito hipotecario. Leyes que mejoran las perspectivas en la industria. La industria es fundamental para nuestra economía. Fundamental desde el punto de vista de la generación de trabajo directo e indirecto, el multiplicador que tiene desde el punto de vista del gasto de los asalariados en cada barrio de nuestro país y también para la creación de valor. Y leyes que favorecen el desarrollo del mercado de capitales y por lo tanto las posibilidades de ahorro en nuestra propia moneda y financiamiento en nuestra propia moneda que permita que la Argentina pueda sostener los niveles de inversión que son necesarios para un crecimiento económico sostenido. En cuanto a la figura macroeconómica, cierro hablando de la inflación, que es un objetivo también, y el más importante, el objetivo más importante de la política económica. Habíamos anticipado que marzo del 2020 iba a ser el mes con tasa de inflación intermensual más alta, en un contexto además en el cual hubo un cambio muy fuerte en los patrones de demanda en todo el mundo, en el contexto de pandemia, que perjudicó al sector de los servicios y favoreció desde el punto de vista de los términos de intercambio a los países que producen commodities, pero tuvo un impacto directo en la inflación de alimentos a nivel internacional. Y dijimos que desde entonces lo que se iba a experimentar es una tendencia decreciente de las tasas de inflación intermensuales con algún vaivén debido a cuestiones estacionales y actualización de precios regulados, ¿sí? Esa tendencia no es absolutamente lineal. Nosotros ya esperábamos un mes en el cual la tasa de inflación intermensual aumentase y la proyección que hacemos hacia adelante es que a partir del mes de octubre además se va a empezar a sumar una reducción de la tasa de inflación interanual, ¿sí? O sea, pasamos de la parte intermensual a la parte interanual. Y esperamos que la Argentina siga un sendero de la tasa de reducción de la inflación tendencial a la velocidad que se puede en función de la velocidad a la cual se van resolviendo los distintos desequilibrios que importan a la hora de la determinación de los precios, incluyendo los problemas en cuanto a la escasez de divisas, la situación
del financiamiento del déficit público, al mismo tiempo que desde el Gobierno Nacional buscamos ir profundizando una política de precios e ingresos que permitan reducir los niveles de inercia que se dan en esta situación inflacionaria y administrar el conflicto distributivo, que es natural en un proceso de estas características, de una forma que asegure que el salario real en la Argentina crezca. Cuando digo la inflación es el objetivo principal de la política macroeconómica, la contracara de eso es buscar apuntalar el crecimiento del salario real. El Gobierno Nacional está haciendo todo y seguirá haciendo todo para que haya un crecimiento del salario real que además continúe en los años por venir. Esto, en primer lugar, es justo. Se debe transitar una recuperación del poder adquisitivo del salario que mejore la vida de nuestras trabajadoras y trabajadores, luego de lo que fue la reducción de alrededor de 20 puntos porcentuales durante el gobierno de Juntos por el Cambio entre el 2015 y el 2019. Y además es necesario, y esto ustedes lo conocen muy bien porque en el sector de la construcción, cuando hay una demanda interna más pujante es cuando las cosas van mejor. Y la recuperación del salario real genera un crecimiento, apuntala el crecimiento de la demanda agregada, y eso es lo que genera que el mercado interno pueda crecer de una forma más pujante y, como decía antes, por supuesto, esto requiere estar acompañado de un crecimiento de la producción que genera divisas. Nosotros decimos que establecer un sendero de desarrollo con equidad federal, con oportunidades, con estabilidad macroeconómica, es efectivamente una tarea colectiva. Y esto es algo que como Estado-Nación debemos continuar transitando. Un proceso en el cual nos vayamos fortaleciendo como Estado-Nación. Sector público y sector privado de la mano. Algo que a mí me toca ver mucho en los distintos países en los cuales nos toca recorrer por las negociaciones internacionales que vamos viviendo, ¿sí? El sector público fortaleciendo a su sector privado y el sector privado fortaleciendo al sector público. Y en ese sentido, el diálogo, la construcción de consensos, la construcción de entendimientos, una filosofía política que busca construir poder sobre la base de los acuerdos, los consensos y los entendimientos, es algo que le hace bien a la Argentina. Y es en ese sentido, Iván y a toda la Cámara Argentina de la Construcción, así como también siempre lo extendemos a los sindicatos, en particular a la UOCRA, y lo hablábamos ayer justamente en la UOCRA, que valoramos y apostamos por la continuidad de esa forma de trabajo en la cual en la misma mesa está el gobierno, está el sector privado, están los representantes de los trabajadores, buscando construir reglas sobre la base de lo que es la realidad, de las restricciones que la Argentina enfrenta, entendiendo cómo ir pudiendo vencer esas restricciones y qué consensos construir en función de esto que enfrentamos. Ese es el camino que consideramos sano para nuestra Argentina y el camino sobre el cual continuaremos trabajando para darle continuidad a este proceso que es virtuoso que hoy la economía argentina está viviendo, con un debe importante, con una situación social difícil, que requiere de una política de protección social muy activa y requiere de ir resolviendo uno a uno todos estos problemas que señalaba para que todos podamos vivir en una economía con más oportunidades y con más tranquilidad. Muchas gracias.